Y el otro patógeno sería la famosa cándida, ¿vale? Bueno, aquí también hay antifúngicos que también tienen paso hepático, que pueden fastidiar a la persona, ¿vale? Y bueno, cuéntame un poco cómo es el abordaje, ¿vale? Que tú realizas en consulta. La cándida tengo que decir que es mucho más compleja de abordar que la Helicobacter pylori. O sea, la Helicobacter pylori, por así decirlo, es como un mal menor, entre comillas, ¿vale? No, tampoco. Pero la cándida me parece mucho más compleja de atacar porque hay que tener en cuenta que la cándida, cuando genera ya sintomatología, ya no te digo de verla en un análisis, ¿vale? Que si quieres ahora eso también lo matizamos, pero eh, cuando ya presenta sintomatología el paciente es porque hay una cantidad de cándida bastante potente. La cándida, para que nos hagamos una idea, esto me lo explicó la doctora Ana en su día, se me quedó y me parece como muy gráfico, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, realmente crece como debajo de un paraguas, ¿vale? Entonces está como muy bien protegida, se adhiere muy bien a todo lo que es la mucosa y entonces por eso es tan complicada abordarla o erradicarla y conlleva mucho más tiempo, porque crece como debajo de esa protección. Entonces, la cándida normalmente te puede generar además mucha sintomatología súper diversa porque emite un montón de micotoxinas. Entonces, te puede generar desde migrañas, dolores de cabeza súper recurrentes, picor en la piel, alteración del estado emocional. Es como muy variopinta. Entonces, por eso es difícil, uno, como darte cuenta que pueda ser un patógeno intestinal lo que te está dando toda esa clínica. Y luego, por otro lado, lo que te decía, que cuando ya se presenta esta clínica es porque la cándida está como muy presente y por tanto va a costar más tiempo que cualquier otro patógeno. Entonces, la cuestión es que la cándida, ¿cómo abordarla? Primero y principal, aquí sí que es muy, muy, muy importante el abordaje respecto a la alimentación, ¿vale? Y no, siempre que pensamos en cándida, pensamos en dieta cetogénica, ¿no? Porque al final a todos nos han hablado, ¿no? Lo típico. Pues tengo una amiga que tiene candidiasis y le han dicho que el azúcar cero, está sin tomar nada de carbohidratos y tal. Pues tengo que decir que como todo, y como yo he aprendido mogollón contigo en consulta, depende, ¿vale? Porque al final, si fuera tan sencillo como cortar carbohidratos y que ya no le dieses sustrato a la cándida, pues sería como muy fácil, entre comillas, ¿vale? Pero la realidad es que tú estás mal emocionalmente o tienes picos de cortisol y como yo he aprendido contigo en consulta, cortisol igual a glucosa elevada, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Ya tenemos un caldo de cultivo perfecto para que sobrecrezca. Entonces, no me parece que sea tan reduccionista, ¿no? O tan simplista de decir, tengo una paciente con cándida y sí, sí o sí la dieta tiene que ser cetogénica súper estricta porque si no, a poco que comas patata se va a alimentar. No, no es así. O sea, hay que valorar el paciente, hay que valorar cómo está descansando, hay que valorar cuánto deporte hace, hay que valorar una serie de cosas que me van a hacer que esa pauta de alimentación esté enfocada más a una dieta cetogénica, más a una low carb o más a una dieta incluso con más cargas de carbohidrato, porque al final a mí lo que me interesa es que su nivel de cortisol esté estable y si hace deporte, pues que podamos hacer una carga después, porque ahí lo va a tolerar súper bien, ¿vale? Entonces, la dieta sí es verdad que tiene que ser muy controlada para, sobre todo, evitar que haya un exceso de glucosa en sangre. Resumiéndolo sería eso, ¿vale? Para evitar que le podamos dar pues, sustrato donde agarrarse, por así decirlo. Y por otro lado, a nivel de tratamiento, ya un poco de suplementación, fitoterapia y tal, ahí ya depende un poco, primero y principal, de cómo se encuentre la persona, de si tiene mucha sintomatología digestiva, porque ahí ya vamos a poder variar esas fases que hablaba antes, por ejemplo, como la pylori, ¿no? Pues si yo me encuentro un paciente que a nivel de clínica digestiva no está tan mal, quizá puedo abordarle antes y ponerle un tratamiento antifúngico para esa cándida específicamente, ¿vale? Que ahora en el mercado hay mogollón y con muy buenos resultados. Pero no, no, Entonces, puedo hacer no farmacológico. no, no farmacológico. O sea, ahí, por ejemplo, hay un extracto que de hecho tiene muchos estudios con boswellia, con mirra, que funciona espectacularmente bien para eso. Y al final no estás utilizando farmacología, que volvemos a lo mismo. O sea, si hay que pautarla, vosotros los médicos sois los primeros que lo vais a hacer, pero podemos agotar primero otro tipo de recursos que, por forma general, el 99% de los casos funcionan muy bien para poderlo erradicar. Pero sí que es cierto, insisto, en que la cándida, si estamos en un paciente con cándida,
vamos a tener que requerir de mucho más tiempo. O sea, en la pylori yo siempre digo que si sale todo bien y la hemos cogido como a tiempo, que el paciente, pues yo empecé a manifestar sintomatología hace un mes. Pues normalmente es que en 3 meses fácilmente puedes erradicar la Helicobacter y encontrarte súper bien. La cándida, sin embargo, yo te diría que 6 meses para que el paciente pueda 6 meses. encontrarse, sí, puede encontrarse bien, ¿vale? O sea, no, que empiece a notar mejoría, por supuesto, pero de yo darle el alta y que al menos 6 meses, ¿vale? O sea, de media. Porque es lo que te digo, cuando hay una cándida ya potente, pues conlleva de mucho más tiempo. Porque al final requiere que tengas como todo mucho más controlado. Pero en definitiva, aquí hay una parte súper importante de control de la alimentación en ese sentido para el tema de la glucosa y por otro lado, la suplementación dirigida a acabar con la cándida, a acabar con ese biofilm, ese paraguas que envuelve la cándida, que es como muy latoso y muy costoso de aplacar, por así decirlo, y luego volvemos otra vez a esa tercera parte de repoblar, porque al final cuando tú haces un barrido de patógenos, pues te cargas las cosas buenas y te cargas las cosas malas, la realidad es esa.